Hola, Привit, hi. Toma asiento conmigo. Vamos a platicar sobre este problema que tienes. Me gustaría darte algunos consejos porque, sí, yo he pasado por lo mismo y espero poder ayudarte. Sí, te entiendo. Estás pasando por una etapa en tu vida donde tu mente y tu corazón están en una dolorosa contradicción. Hay una persona muy especial para ti. Es tu sol. Es la que te saca miles de sonrisas. Es tu razón por la cual te levantas cada día. Sin embargo, te cuesta reconocerlo. Sabes que esa persona no siente lo mismo por ti. Sé que es algo doloroso y nos cuesta demasiado aceptarlo. ¿Cómo podemos lograr olvidar a alguien? ¿Existe alguna fórmula para ello? Te podría decir que no existe una fórmula como tal. Cada uno de nosotros es un mundo distinto, donde pensamos y sentimos a nuestra manera. Lo que sí puedo decirte es que existen principios que podrán ayudarte a reconocer que antes de morirte de amor por alguien, la persona más importante a la que necesitas amar es a ti mismo. Pero espera, sé que esto lo has escuchado demasiado. Suena ya a un cliché, pero déjame decirte por qué esto te ayudará a aprender a soltar lo que no es para ti o a quien no quiere un futuro a tu lado. Lo primero que necesitamos aprender es que el hecho de que esa persona tan especial no sienta lo mismo por ti, por más esfuerzos que hayas hecho, por más que le hayas demostrado que tienes todo para hacerle feliz y claro, sé al igual que tú que eres la persona que daría incluso su vida por verle sonreír, pero déjame decirte que a pesar de todo lo que has hecho hasta el día de hoy, el que esa persona no quiere estar contigo no la hace mala. Existe algo llamado libre albedrío. Ponte en el lugar de esa persona. Imagina que un día llega a tu vida alguien con quien no sientes atracción, ni tienes nada en común, pero esa persona cada día hace algo para demostrarte que te quiere en su mundo. Y claro, quizás te quiere bien, pero tú no puedes corresponderle. Y eso está bien. Nada te obliga a estar con una persona que no quieres. Puedes hacerle saber que no estás interesado. Y si esa persona tiene amor propio, lo va a entender, lo respetará y seguirá adelante con su vida. ¿Me entiendes ahora? Tú no fuiste una mala persona al rechazarle. Y por otro lado, cuando alguien tiene amor propio, sabe que si con una persona en especial no podemos lograr tener esa mágica conexión que soñamos, no pasa nada. Simplemente seguimos adelante. En este mundo existen 7.000 millones de personas. Tu futuro jamás debe depender de lo que alguien en especial decida. Claro que puedes luchar por alguien y hacer tu mejor esfuerzo, pero el amor propio te dirá hasta qué punto será saludable para ti. Yo he pasado por lo mismo como todos. Llegamos al punto donde pensamos que si nos olvidamos de esa persona, jamás vamos a encontrar a alguien igual o mejor. Tenemos miedo a no encontrar a alguien con quien sentir lo que esa persona nos despierta por dentro. Déjame ser claro, muchas veces sucede que no estás enamorado en realidad de esa persona, sino de lo que te hace sentir cuando estás con ella. ¿Y sabes algo? Muchas veces no sabemos si al conocer a esa persona un poco más pueda satisfacer el ideal que teníamos. Llegamos al punto de enamorarnos de alguien que en realidad no existe. A esto le llaman idealizar a la persona. Magnifica sus cualidades y minimiza sus defectos.
al grado de llegar a concebirle como una deidad. Y tú, un simple mortal que está a su entera disposición las 24 horas. Créeme, no hay nada menos atractivo en alguien que eso. Lo que esa persona te hace sentir y por lo cual te sientes tan atraído por ella, muchas veces no corresponde a lo que esa persona es en realidad. A veces, si las cosas llegan a darse con esa persona, cuando llegas a conocerla en realidad, te das cuenta que no se parece en nada a la persona que te inventaste en tu imaginación. Y es que primero cometemos el error de enamorarnos antes de conocer a esa persona. Nadie vale tanto en esta vida como para robarte la calma y la paz dentro de ti. Incluso tu propia salud física y mental. No dejes de creer en el amor solo porque con alguien no fue posible llegar a concretar una relación de pareja. No le guardes rencor a esa persona. Enfócate en cultivar tu amor propio y en convertirte en el tipo de persona que te gustaría tener a tu lado. Esto es muy importante. A veces sucede que nos enamoramos de alguien simplemente porque esa persona es lo que a nosotros nos gustaría llegar a ser. Eso a veces es admiración y no amor como tal. Y te puedo decir que si las cosas se llegan a dar entre ustedes, esa persona al poco tiempo terminará dejándote, pues sus metas y objetivos no tendrán nada en común. Y en una relación de pareja, muchas veces no es suficiente el amor y la atracción. Dicen que nadie llega a nuestra vida por casualidad. Una vez que te enfocas en convertirte en la persona que te gustaría tener como pareja, y no me refiero a que si eres hombre uses vestidos y te maquilles, o si eres mujer mastiques tabaco y dejes de afeitarte las piernas. Si sueñas con una persona alegre, con metas en su vida, con un estilo de vida saludable, inteligente y en contacto con sus emociones, comienza a practicar todo eso en ti misma. Repito, nadie llega a nuestra vida por casualidad. Si te propones hacer de ti una persona con mayor cultura, quizás esto te lleve a visitar la biblioteca para instruirte con buenos libros. Y entonces allí encontrarás personas que buscan lo mismo que tú. Y quién sabe, alguien llame tu atención y viceversa. Forjar hábitos saludables puede llevarte a ir al gimnasio y entonces allí conocerás un sinfín de personas con quienes podrías forjar una conexión. Lo sé, tu corazón te grita que nadie es como esa persona especial para ti. Quieres intentarlo una vez más. Le has justificado su falta de interés por ti. Le has perdonado las veces que has sido ignorado. Le has visto irse con otras personas o hacer para otros lo que no ha querido hacer para ti, siendo que tú le has dado el cielo y todas las estrellas. ¿Y sabes algo? Muchas veces nos enfocamos tanto en alguien que no nos merece, mientras somos incapaces de darnos cuenta que alguien más está interesado en nosotros. A veces estamos solos por distraídos. Recuerda esto, por favor. Nadie vale tanto la pena como para que te desgastes. No desperdicies tu vida. Es posible que no exista una segunda oportunidad después de morir. Quizás esta vida es todo lo que tenemos. No desperdicies tu tiempo y tu energía en alguien que no quiere estar contigo, o peor aún, que sabe que tú le quieres en su vida y se aproveche de tus sentimientos para usarte en su beneficio. Tú sabes a qué me refiero. Esa persona al final
no te va a elegir a ti ni te será fiel jamás. Es duro, pero la verdad, antes de hacernos libres, primero nos dolerá. Créeme, el amor jamás lastima. Son las personas las que no saben amar. Si alguien no valora todo tu esfuerzo y no es capaz de darse cuenta lo mucho que vales, ten dignidad y respeto a tu propia persona y vete. Date la oportunidad de que alguien más sí esté a la altura de lo que estás dispuesto a ofrecer. No pierdas más el tiempo. No vale la pena. No siempre gana el que más se esfuerza. Lo peor que ser rechazado por alguien es que esa persona por la cual has luchado al final te diga que sí y pases el resto de tu vida al lado de alguien que en realidad jamás te amará, pero te tiene a su lado porque le sirves para algo mientras encuentre a alguien mejor. No te mereces eso. Trabaja en tu amor propio. Deja ir a esa persona. Lo sé, dolerá muchísimo y pensarás durante muchas noches en regresar a seguir luchando. No lo hagas, te lo repito, no vale la pena. No te niegues la oportunidad de tener lo que tanto sueñas y lo que tanto te mereces con alguien como tú. Y para encontrar a alguien como tú, desarrolla en ti lo que buscas en los demás. Ten paciencia, pues te aseguro que dejar ir a esa persona no es ningún fracaso, es una victoria. Muy pronto te darás cuenta de ello. Si tienes alguna pregunta, déjame saberlo en los comentarios. Dale like a este video y suscríbete si quieres más contenido de este tipo.